ver ese brillo en los ojos de tus docentes puede impulsarte a ti a querer seguir aprendiendo. Soy una persona de humanidades en un cuerpo de ciencias, ¿qué es esto? De un científico primero tiene que ser un buen humanista. Y parece que el bachillerato, sobre todo segundo, está como muy centrado en la PAU. Aquel que tiene un buen porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esto se ve muy bien también a la hora de preparar, por ejemplo, la selectividad. Las asignaturas como matemáticas se tiende a mecanizar mucho los ejercicios y al final solo alcanzamos así una comprensión superficial. Te he comentado que tengo una visión un poco romántica de la educación. Yo pienso que el temario de bachillerato no está desvinculado de la realidad, está tan desvinculado como tú lo desees. ¿Hay algún mito sobre buenos estudiantes que te gustaría desmentir? Es una buena pregunta. Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, en Mates con Andrés, donde tengo el enorme placer de contar con la colaboración especial de una invitada que me hacía especial ilusión traer a este canal. Ella es Andrea Ávila, es alumna del Instituto Fernando III de Ayora, donde yo doy clase. Y la verdad es que Andrea tiene un expediente brillantísimo, acaba de terminar ahora segundo de bachillerato, ha hecho la selectividad, la PAU, ha sido la nota más alta de los presentados en la Universidad de Valencia y la cuarta nota más alta de toda la Comunidad Valenciana, por lo que estoy súper contento de poder contar aquí con su presencia y que nos cuente un poco acerca de esta etapa del bachillerato y de la selectividad. Así que nada, Andrea, la verdad es que un placer, verdadero placer tenerte aquí en este canal. Nada, muchísimas gracias a ti, Andrés. Esto es un verdadero placer. No todos los días estar con Mates con Andrés. Pues sí, la verdad es que aún vivo en un sueño. Es que no me lo esperaba, esta nota en selectividad. Sí. Y muchísimas. ¿Y qué es lo que sentiste en el momento en el que supiste, ¿no? En el que te enteraste de la noticia, el momento en el que supiste que era la nota más alta de los presentados en la Comunidad Valenciana, no, perdón, en la Universidad de Valencia y la cuarta nota más alta de la Comunidad Valenciana? ¿Qué se siente en ese momento? ¿Podrías describirlo con palabras? Yo creo que durante la semana esta de impasse entre acabar la selectividad y ver las notas, como que controlé muy bien los nervios y llegó justo ese momento de revelarlas y encima que la plataforma, yo creo que nos pasó a todos, como todos estamos ahí súper ansiosos por ver las notas, como que colapsó y claro, los nervios empezaron a aflorar y ya cuando supe lo que había sacado, pues fue un alivio total. Un alivio total, ¿no? Me imagino que después de tantos meses de estudio, ¿no? Momento en el que ya sabes, tengo esta nota, sé que podré estudiar lo que quiera, que de eso ya hablaremos luego, un poco más tarde, qué es lo que vas a estudiar. Pero claro, con esta nota al final, pues bueno, puedes estudiar lo que quieras. Pero bueno, queremos saber también cuál es tu motivación para estudiar lo que finalmente vas a estudiar. Es que es impresionante. Es una suerte poder decir, puedo estudiar lo que quiera, donde quiera, ¿no? Y de verdad, porque yo pensaba que en la selectividad tuve, pues, supongo como todo el mundo, tus altibajos. Entonces que acabas el examen y piensas, podría haber puesto esto, esto podría haberlo cambiado y nada te asegura pues sacar esta nota o... Claro, de eso hablaremos un poco más tarde, ¿no? Cómo intentar asegurar esas notas tan altas, a lo mejor en asignaturas que son más de letras, ¿no? Más complicado, ¿no? Por la subjetividad que tienen estas asignaturas, pero de eso hablaremos también un poco más adelante. Pero bueno, la verdad es que es una pasada poder contar con esa nota y poder elegir la carrera que quieras, porque bueno, ya lo sabes, en los últimos años, con las notas de corte tan altas, mucha gente no tiene la opción de poder estudiar lo que quiera y eso es un drama. Sobre todo la presión del bachillerato es en parte por esas notas de corte tan altas que hacen que no puedas bajar la guardia durante todo el curso y durante los 3 días que dura la selectividad. Eso es, ¿no? Y sobre todo pues con el nuevo modelo que querían implementar de menos optatividad, pues también un poco la presión es mayor, porque no sabíamos, al menos mi percepción, no sabíamos muy bien dónde iban a ir los tiros. Exactamente, estábamos todos igual, los profes también. Este año, a la hora de preparar segundo de bachillerato, claro, los alumnos preguntaban continuamente, ¿por dónde crees que van a poder ir los tiros? O yo haciendo directos también en mi canal, ¿cómo crees que va a ser el examen de tal? ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Y digo yo, pues no lo sé, yo no soy corrector de la PAU, no soy tribunal de la PAU. Digo, yo sé lo mismo que vosotros, sé lo mismo que vosotros, que son las indicaciones que nos hacen llegar de las reuniones de coordinación. Por tanto, tampoco tengo más información más allá de eso. Y sí que es cierto que ha sido un año pues como un poco de incertidumbre, pero luego en realidad tampoco ha habido tantos cambios, aunque de eso también vamos a ir hablando más adelante. Eso es. No, y de hecho fue sobre todo también, creo que lo comentaste con Andrés, bueno, que fue ayer justo cuando estamos grabando esto. Sí, correcto. El tema de la competencialidad. Sí. Bueno, también era un poco ir a ciegas. Claro. Y cómo te preparas para un examen en el que tampoco sabes a ciencia cierta cómo son el modelo de preguntas.
Claro. o lo que más o menos lo que pretende que tú respondas. Sí, porque la única referencia que teníamos eran los exámenes modelo que se habían publicado y eso era nuestro punto de partida. Eso, claro, y todos los exámenes de años anteriores que al final dices, pues esto se supone que no es el modelo exacto de lo que va a haber ahora. Es un poco las referencias, pero bueno, a mí en realidad como profesor tampoco me ha preocupado en exceso todas estas cosas. Yo como profesor, yo entiendo que los alumnos en este sentido sí que se preocupan más, pero al final digo, si explicas las cosas con profundidad, lo explicas, lo detallas, das herramientas, al final pues que nos pongan lo que nos pongan, que no debemos tener en un principio mayores problemas. A mí mi principal temor con todo esto era intentar no caer en mecanizar ejercicios. Correcto. Entonces, por eso, por ejemplo, tus directos, cuando Andrés planteaba otro tipo de ejercicios, Sí. pues era como una liberación, era un poco, como dices tú, manejar todo ese temario que hemos visto en profundidad, cómo lo podemos moldear y hacerlo nuestro Sí. para tener salidas, poder salir en cualquier instante cuando se nos plantea un ejercicio que a lo Un mejor ejercicio lo un hemos poco visto diferente. nunca. Claro, que no es el típico ejercicio del cálculo de una derivada, ¿no? De mecanizar, de algo que dices, esto siempre se hace así, luego se hace lo otro, todo como una receta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Cuando das herramientas, pues luego dices que nos pongan lo que nos pongan. Pero claro, yo entiendo que eso a los alumnos pues un poco les preocupa. Es normal, es bastante comprensible. Bueno, Andrea, yo a ti te di clase un año, en tercero de la ESO, solamente un año de los 6 del instituto y bueno, ya se te veía que eras una apasionada por el conocimiento. Vamos, los que te conocemos del instituto pues sabemos que es así. Entonces, mi pregunta es, ¿esa pasión por el conocimiento crees que es algo innato que has tenido desde siempre o depende más de factores externos que crees que han podido influir para tener esa pasión por aprender y por conocer? Yo tampoco diría que es pasión por el conocimiento, es más, pues esas ganas de aprender, esas ganas de mejorarte, ¿no? Yo creo que eso, quiero pensar que no es algo innato, ¿no? Todos, está a mano de todos poder hacerlo. Es también, pues yo tengo la inmensa suerte de todas las referencias, pues todos los profes que he tenido a lo largo del instituto y no solo fuera, bueno, también fuera del instituto, porque bueno, he ido al conservatorio, también me interesan otras cosas como los idiomas, pues que te guíen por ese camino y que te impulsen. Es ver ese brillo en los ojos de tus docentes, a lo mejor, Sí. o también de tu entorno más cercano, lo que puede impulsarte a ti a pues, querer seguir aprendiendo, a querer seguir mejorando. Que al final ese es el propósito de la educación, ¿no? Claro, correcto. La importancia de tener referentes, ¿no? Es como tener un espejo en el que te miras y poder encontrar ahí esas personas que te inspiran, incluso también en tu familia, entiendo, ¿no? Siempre un poco intentar orientarte, ¿verdad? Los padres, bueno, siempre quieren lo mejor para sus hijos en ese sentido y orientar desde pequeños. Yo en mi caso particular, yo lo viví así. Es decir, mis padres siempre han estado pendientes de alguna manera, pues por intentar inculcarte ese valor del conocimiento, ¿no? De poder tener un futuro mejor. Y no solo eso, es que antes que buenos estudiantes, ¿no? Somos personas, antes que un buen docente, antes que un filólogo, un filósofo, un médico, somos personas. Y esa educación desde casa es primordial. Claro. Claro, yo siempre lo digo, que los cimientos de la educación están en casa. Luego, cuando desde casa funciona bien, pues luego para los profes es todo mucho más fácil, es así. El problema es cuando no es así y entonces tenemos un trabajo especial y adicional y hay veces que no es sencillo. El mundo de la educación es bastante complejo, no todo es tan sencillo como a veces se piensa. Detrás de un aula, detrás de una clase hay 20.000 historias, 20.000 problemas, 20.000 retos a los que nos enfrentamos día a día. Y es así. Y sobre todo porque dentro de un aula, pon que somos 30, 20. Son 20 personas con diferentes necesidades, con diferentes pues, telones vitales, ¿no? Sí. Y esa capacidad del docente de no solo exponer un tema, porque al final eso es obviamente necesario. A ver, instruirte un poco en la labor que quieres enseñar a esos estudiantes, pero también ese lado humano es algo que es necesario y será necesario siempre. Claro. Por ejemplo, me imagino que en ese sentido la pandemia, tú estabas en primero de eso, ¿no? Es cierto que la pandemia sí que lo notamos mucho. No sé, quizás a lo mejor tú eras un poco más pequeña y no eras tan consciente, o sí, no lo sé. ¿Cómo viviste el tema de la pandemia? ¿Cómo crees que te afectó a nivel educativo? En el tema de tener clases online, ¿no? De perder el contacto con compañeros y docentes, estar encerrados en casa. ¿Cómo se vive eso en un primero de la ESO? Yo creo que lo tengo un poco borroso porque ya ha llovido desde entonces, ¿no? Sí, ya han pasado años, ya han pasado. Pero sí que es cierto que, pues hablándolo con otras personas y demás, se ve que verdaderamente aprovechó ese ese medio año que estuvimos en confinamiento total, la persona que sí que deseaba aprender, o al menos atender o estar ahí, o tenía interés. Porque si no, es que es el momento, creo que más fácil que hemos tenido para
eludir las clases. Sí, No, sí, no sí, te sí. conectabas y ya está, Así, ¿no? así es, mucha gente lo hacía. Y casi sin represalias. Sí. Entonces yo creo que ahí se demostró verdaderamente pues, quién tenía ese interés Ujú. para aprender. Sí, 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 la verdad es que yo lo recuerdo como una etapa un poco complicada. Esos meses fueron meses y luego las consecuencias que tuvimos, ¿no? Un par de años con las mascarillas y todo fue como algo como un poco distópico. Pero bueno, la verdad es que ya queda un poco lejos en ese sentido, ya mucho mejor. Bien, pues vamos a hablar un poco de la etapa hasta que llegas a este momento final de la selectividad. Pero claro, hay un proceso y claro, el proceso nos podemos ir hacia atrás mucho en el tiempo, pero tampoco es el objetivo. Vamos a centrarnos quizás un poco más primero en la etapa del bachillerato, todo el proceso del bachillerato y luego ya de ahí un poco a selectividad. ¿Qué es lo que te hace decidir en un momento dado, cuando terminas cuarto, en que te decantas por un bachillerato científico? Porque claro, a ti te gusta el conocimiento, te gusta aprender un poco de todo, ¿no? ¿Te resultó difícil elegir un bachillerato de ciencias? ¿Lo tenías claro o en qué momento? No sé, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento a la hora de decidirte por esa opción? Yo creo que, al menos en mi experiencia, fue un poco por inercia, ¿no? Porque ya sabía que me gustaba mucho biología, química y matemáticas. Sabía que esas asignaturas únicamente las iba a encontrar en un bachillerato de ciencias. Correcto. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo decantarme hacia allá. Pero es perfectamente normal tener dudas. Y más si sientes, porque yo también he tenido momentos en los que he dicho, soy una persona de humanidades en un cuerpo de ciencias, ¿qué es esto? Sí, sí. Pero el saber que yendo a un itinerario u otro, tampoco pierdes la oportunidad de, en mi caso, por ejemplo, que me gustaba mucho la literatura o la historia o la filosofía, de seguir aprendiendo en esos ámbitos. Es decir, es la frase esta que siempre se dice, de un científico primero tiene que ser un buen humanista. Es decir, al menos, no buen, pero un poco conocedor del arte, de la literatura. Correcto. De hecho, muchos grandes matemáticos han sido filósofos también. Si te vas a la antigua Grecia, los matemáticos eran filósofos también. Al final parecía que eran dos disciplinas como muy interrelacionadas, incluso en el mundo más contemporáneo también. Está claro, ¿no? Un perfil científico, pues antes debe ser humanista. Lo que pasa es que, claro, los itinerarios en el sistema educativo son como son y a veces tienden como muy a separar. Por un lado ciencias, por otro letras, aunque bueno, en realidad haces un bachillerato científico y tienes tus asignaturas de humanidades, con lo cual también es importante. Entonces, a mí me dio mucha paz saber que no iba a renunciar a nada de lo que me gustaba en términos de, por ejemplo, asignaturas puramente de letras. Y es que esto también está muy relacionado con, a medida que vas avanzando, como te vas especializando mucho más. Pero no sé si esa especificidad hace que te pierdas muchos matices. ¿Tú qué piensas en torno a eso? Perderte matices en el sentido de al elegir un itinerario u otro, sí, a ver, sí que es cierto que claro, cuando te especializas, claro, pones más el foco en ciertas asignaturas y a lo mejor sí que te pierdes cosas más generales de otras. Es que sobre todo el problema del bachillerato es que tenemos el tiempo que tenemos y realmente los temarios, por mucho que digamos, los temarios de bachillerato son amplios. Entonces poder llegar a tocar todos los palos en todas las asignaturas es un reto importante. De hecho, muchas veces yo incluso pienso que es imposible porque hay mucho contenido y poco tiempo. Y parece que el bachillerato, sobre todo segundo, está como muy centrado en la PAU, que además muchas veces los profes caemos en el error de plantearlo como una etapa que culmina en la PAU, cuando el bachillerato debería ser otra cosa, dar como una formación más integral, ¿no? Y que abarcara muchas más cosas. Pero lo cierto es que el tiempo es el que es y eso nos dificulta muchas veces. Y sí que es cierto, claro, pues vas por un itinerario, vas por otro, por aquí tomas unas cosas, descartas otras. Es un poco de alguna manera inevitable. Como que su segundo de bachiller se ha convertido en el curso dedicado a la selectividad, a la PAU. Cuando posiblemente a lo mejor el hecho de verlo obviamente como un propósito, pero no como el objetivo final, puede incluso que reduzca pues, todos esos problemas de nervios que al final también se sufren durante la etapa de bachiller. Lo de voy a llegar, porque quiero acceder a esto, la nota me va a dar. Sí, todo gira en torno a ello y es un poco triste porque nos perdemos la esencia de lo que es el bachillerato muchas veces. A mí, por ejemplo, a mí me encanta dar segundo de bachillerato, pero reconozco que es una presión enorme y estás transmitiendo continuamente nerviosismo. Yo lo hago y es inevitable para mí. No sé, a lo mejor va también en mi forma de ser. A ver, intento transmitir tranquilidad en el sentido de que no os preocupéis, creo que estáis en buenas manos, vamos a intentar llevarlo bien y vamos a llegar porque sé que vamos a llegar.
Y esto es así. Pero sí que de alguna manera el tiempo juega en nuestra contra y siempre vemos que está todo como muy medido. Todo muy medido a la hora de dar los temarios y decir en tal fecha tengo que acabar esto, tengo que acabar lo otro, tengo que llegar aquí, porque enseguida tengo que empezar otro tema y está todo como muy orientado. Y sí que es cierto que de esa manera se pierde mucho lo que es la esencia del bachillerato, porque parece que todo gira en torno a ese momento final que culmina con la selectividad. Y una cosa respecto al bachillerato, ¿cómo recuerdas estos 2 años de bachillerato? ¿Realmente son tan duros como la gente dice, como la gente lo vive? Yo los recuerdo un poco frenesí, también porque lo tengo reciente. Sí, Entonces, obviamente son duros, sí. Conlleva un esfuerzo mayor que lo que hemos visto durante la secundaria, obviamente. Pero también hay tantos bachilleratos como estudiantes como estudiantes alumnos. Es que es así, depende también de tus objetivos y cómo lo vivas. claro. Porque, bueno, Nietzsche creo que dijo lo de aquel que tiene un buen porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y Sí. esto se ve muy bien también a la hora de preparar, por ejemplo, la selectividad con las faltas de ortografía. Yo no hago faltas de ortografía no porque tema una deducción a lo mejor de 0,25, sino porque quiero escribir bien. Pues eso tiene que ser, en mi opinión, Claro. tiene que aplicarse a todas las asignaturas. Es decir, yo no curso esta asignatura por el hecho de que quiera sacar buena nota en la PAU, quiero llegar a ese número, sino porque a lo mejor... Claro. Eso sería como la consecuencia, ¿no? Eso sería como la consecuencia de si has hecho las cosas como tienes que hacerlo, ¿no? Es decir, si tú te preocupas por escribir bien, pues la consecuencia es que te va a ir bien en ese sentido. No cometerás faltas de ortografía, pero no ver eso como objetivo final de la PAU, ¿no? Decir, no cometo faltas porque me va a bajar la nota, sino porque no cometo faltas porque tengo el afán de escribir bien. Entonces, cuando se vive el bachiller de esa forma, es decir, trabajando poco a poco todos los días, yo creo que pues, puedes llegar incluso a tener una visión integral un poco de todas las ramas que se van tratando. Porque al fin y al cabo el objetivo sobre todo del bachillerato es formar buenos ciudadanos o al menos esos ciudadanos preparados a tomar decisiones en un futuro, a saber manejarse en este mundo. Entonces cuando se tiene una sólida base en pues, todas las asignaturas que se cursan o en todos los conocimientos para estas mochilas de bagaje cultural, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, pues en bachillerato tenemos muchas asignaturas. La verdad es que entre primero y segundo hay bastantes. ¿Cuáles son las que al final te resultaron más fáciles y más difíciles? Sí, puede parecer muy fácil, pero para mí no lo es. Pero sobre todo por eso, es cuando encuentras en cada asignatura pues ese concepto que te hace brillar los ojos, a lo mejor despierta tu curiosidad, como que el rango entre lo que consideras fácil y difícil se va atenuando un poco. Porque al final estás a gusto en clase. Correcto. Y lo de saber aprovechar ese tiempo bien estudiando o leyendo o estando en el aula, es que hace que todo sea mucho más llevadero. Entonces, en cuanto a asignaturas que me resultaron más fáciles, pues creo que pueden ser las que más me gustasen. Eran filosofía y biología, que son pues, a lo mejor dos asignaturas un poco dispares. Sí, que son asignaturas de estudio. Bueno, son de estudiar mucho. A ver, ¿qué diferencias ves, a lo mejor, por ejemplo, entre preparar una asignatura como biología y una asignatura como matemáticas? Pues en realidad todas parten, como habíamos dicho antes, de un trabajo diario. En matemáticas se ve, es que lo tratábamos un poco antes. El hecho de, por ejemplo, asignaturas como matemáticas o química, se tiende a mecanizar mucho los ejercicios. Correcto. Y al final solo alcanzamos así una comprensión superficial. Es lo que dices tú, la tarea también en bachiller o a la hora de preparar la PAU, es alcanzar un conocimiento más o menos amplio y profundo que me permita manejarme si surgen pues, ejercicios diferentes o algún planteamiento que se sale fuera de lo común. Y para ello pues, es encontrar otro tipo de planteamientos o ejercicios o incluso ir un poco más allá. Intentar ver las aplicaciones que pueden tener todos estos conocimientos en nuestra realidad más cotidiana, hacerlos nuestros. ¿Te da la sensación a lo mejor que quizás lo que se estudia en bachillerato está como muy desconectado de la realidad del mundo diario? Porque eso es algo como que me preguntan muchas veces los alumnos, no sé si por inquietud o por un poco para justificar que no les gusten las matemáticas. Muchas veces a mí me preguntan, pero ¿y esto para qué me va a servir a mí en mi vida diaria? Es decir, ¿notas mucha desconexión?
Yo siempre en ese sentido, siempre respondo como que el fin de la educación no es utilitarista, en el sentido de que yo te doy unas herramientas que tú aplicas directamente. Esto no te sirve directamente para tu vida real, pero sí que te abre horizontes, te abre la mente, te permite razonar, entender el mundo de otra manera. No sé, yo siempre lo intento plantear de esa manera. Entiendo que eso muchas veces es difícil de explicárselo a un chaval, sobre todo en secundaria. En bachillerato, que la gente ya va madurando un poco más, a lo mejor es un poco más fácil, pero en secundaria, sobre todo los primeros cursos, cuando te hacen este tipo de preguntas, no sé, cuesta un poco salir del paso porque por lo que se plantea. Los alumnos entienden la educación como algo muy utilitarista, como que esto, ¿para qué me sirve? Pues si no, me voy a otras cosas más útiles. ¿Crees que a lo mejor en ese sentido hay mucha desconexión o debería ser más utilitarista? No sé, ¿cómo lo ves? Y de las veces que también hemos hablado de esto, ¿no? Te he comentado que tengo una visión un poco romántica de la educación. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Sobre todo, pues, bachillerato, que en esta etapa del instituto, pues a lo mejor es con la que culminamos, es que se nota, no todo es pragmático. Y de hecho, pues la belleza pues, de conocer o de la realidad que nos rodea no es esa. El fin que se persigue al fin y al cabo es mejorarse como persona. Y para ello yo no tengo que estar seleccionando entre conocimientos, ¿no? O entre asignaturas. Esto me va a servir, esto no me va a servir. Sino que todo parte de una visión un poco más global. Y de hecho, yo pienso que el temario de bachillerato no está desvinculado de la realidad. Está tan desvinculado como tú lo desees. Porque es muy fácil establecer anclajes entre las diferentes asignaturas. Se ve sobre todo, a mí filosofía, la asignatura de filosofía me ha servido muchísimo. Creo que de manera diferente antes de entrar en esa clase en septiembre y ahora. A cómo sales al final de curso. O también en literaturas, que se ve en las producciones y demás. Entonces, yo creo que la virtud es saber aunar todos esos conocimientos, no tenerlos encasillados o limitados, sino partir de una visión integral. Y sobre todo sacar ese provecho, ¿no? Porque a lo mejor hay quien plantea más la asignatura como temario, empollar, vomitar y se acabó, ¿no? O ese planteamiento a lo mejor más utilitarista de un objetivo, quiero una nota, tal, y el proceso, por así decirlo, es este. Y hay quien a lo mejor vive más esa materia, es decir, esto lo interiorizo, lo aplico y ¿qué me aporta? ¿Qué construye dentro de mí? Es que en definitiva el conocimiento yo entiendo que es eso. Yo muchas veces por el tema de las matemáticas. A ver, yo no soy matemático, lo he dicho muchas veces, soy ingeniero. Entonces a lo mejor tengo como una visión más práctica de las matemáticas. O a lo mejor es la que tenía más cuando estudiaba, pero ahora cada vez más me gusta más la abstracción de las matemáticas. A lo mejor una carrera como Teleco no se ve, pero de alguna manera sí que pienso que esa formación matemática que tengo, sin ser matemático, me ayuda a tener una visión más analítica del mundo que me permite resolver problemas de mi vida real. Mi manera de pensar está muy relacionada con la forma en la que yo me he formado y estudiado, y eso para mí tiene un valor que es incalculable, un valor humano que de verdad es impresionante. Entonces, para mí, no sé, por ejemplo, el hecho de resolver un problema de matemáticas cuando iba al instituto o luego en la carrera o cuando preparaba las oposiciones, más allá del fin de esto, ¿para qué me va a servir? Para aprobar una oposición, ¿no? Que no es poco, pero era la satisfacción personal de cuando resuelves un problema que a lo mejor es difícil y por dos caminos diferentes llegas. Esa satisfacción personal que te crea, para mí eso tiene un valor que no se puede calcular. No sé qué piensas de ello. Eso es, o simplemente el hecho de poder participar en una conversación con una persona acerca de un tema que a lo mejor has visto ahora como estamos hablando de instituto, en el instituto, o el de poder interrelacionar conceptos, es que es lo que dices tú, te permite una visión mucho más amplia de la realidad que nos rodea. Y al fin y al cabo estás pues formando ese mosaico de esa personita que vas a ser en un futuro, en el caso de bachillerato, ¿no? Y es lo que dices tú, yo creo que bachillerato, una de las grandes frustraciones o de los grandes choques que te encuentras cuando llegas, es que la fórmula de memorizo, vomito y olvido ya no funciona. Porque tienes que llevar una continuidad. Correcto. Entonces es como la manera de estudiar ha de ser diferente. Y parte de pues, ese aprendizaje también de bachillerato es comprender, bueno, es conocerte primero y conocer lo que funciona para ti, lo que no funciona para ti, qué método de estudio es mucho más efectivo. ¿Tú qué piensas de eso? Es que supongo que es muy difícil enseñar a un alumno
cómo tienes que estudiar, ya parte de eso, ¿no? A ver, es difícil, sobre todo porque muchas veces yo lo veo, sobre todo en primero de bachillerato, como un poco la prolongación de muchos estudiantes que todavía no cambian el chip y están en el rollo de la ESO. Entonces, muchas veces la frase que digo siempre en primero de bachillerato, cuando entro, digo, esto no es quinto de la ESO, quinto de la ESO no existe. Esto es una etapa postobligatoria, estáis aquí ya porque queréis. Entonces el planteamiento es diferente en el sentido de que no vamos a lo mejor tan a mínimos como a veces parece que ocurre en la ESO, que tampoco debería ser así. Pero bueno, en bachillerato yo siempre lo digo, estáis aquí en una etapa que es diferente, donde aquí vamos a tener una formación distinta, con una visión más integral, y no me gusta hablar de la PAU, no me gusta decir, y el objetivo final es ir a una prueba, tal. Siempre digo que bachillerato es un curso que dura 2 años, pero es un curso. Yo lo planteo de esa manera y sí que insisto mucho en que es una etapa diferente donde tenemos que enfrentarnos a nuevos retos. Y hay quien piensa, ¿qué me estará contando este hombre? ¿No? Que al final esto es estudiar para un examen, aprobar y ya está. Pero sí que hay personas que hacen ese clic, ¿no? Y entienden que estás en un contexto distinto. Yo creo que es muy importante también que el docente le dé ese valor al bachillerato. Para mí es fundamental. Para mí es fundamental que el docente en una etapa como el bachillerato tenga esa voluntad por entender que estás en una etapa diferente con unos retos diferentes en los que tienes que dar otras herramientas para tener otra formación. Y si de verdad lo crees y lo sientes, el bachillerato yo creo que puede llegar a ser una etapa muy, muy productiva. No tengo nada más que añadir ahí, Andrés. Pero eso es cuando al final como fundas el valor de bachillerato, o bueno, por extensión de toda la secundaria, a una nota en selectividad. Es como... Te pierdes todo, ¿no? Te pierdes todo. Te estás perdiendo pues, muchos matices o pues, toda la realidad que conlleva, todo pues, ese camino de enriquecimiento. Porque es eso, no... Es la típica frase de no somos números, somos personas, pero hay que creérselo. Correcto, es así. Lo que pasa es que al final, como el sistema está como muy encorsetado, en torno a que también es parte también culpa del sistema, ¿no? Porque al final es una nota para acceder a un grado universitario y es cierto que ahí se pierden muchos matices. Bien, respecto a la manera a la que has llevado segundo de bachillerato, ¿cuál ha sido tu rutina? ¿Cuál ha sido tu rutina diaria? Cuéntanos lo que es un día en la vida de Andrea en segundo de bachillerato. Pero la verdad es que muy caótico y muy variable. Porque, bueno, como te he comentado, yo paralelamente a bachillerato he cursado estudios en el conservatorio. Entonces, el tiempo que disponía también dependía del tiempo que yo quería dedicar a la música. Esto también lo veo muy importante, es buscar una actividad más allá de estudiar para la selectividad. Que te desconecte un poco y que te oxigene, ¿no? Eso es. Porque yo creo que es el mejor consejo a mí que me han dado nunca, que parece una tontería, pero cuando se estudia hay que estar ahí, sin distracciones. Pero cuando se está haciendo otra cosa, es que la clave es saber desconectar. Y es cierto que cuando tienes menos tiempo te organizas mejor. Eso se ha dicho muchas veces. No sé si te organizas mejor o peor, pero te ves forzado a organizarte mejor. Sí, te ves en la obligación, no, pero sí que es curioso. Yo, por mi experiencia, de las personas que les ha dado clase que iban al conservatorio, que luego en realidad son personas que disponen de menos tiempo para el instituto. Pero claro, van al conservatorio, que lleva mucho tiempo, pero en la mayoría de los casos de personas que han ido al conservatorio lo he visto que han sido excelentes estudiantes en el instituto. Es decir, con lo cual se cumple ese mito, ¿no? de tener menos tiempo, te organizas mejor y sacas más partido a ese poco tiempo que tienes. O sea, al final, no sé si es una regla general, pero sí que te ayuda. Te ayuda a tener un estudio eficiente, a saber manejar tu tiempo. ¿O crees incluso que la música te ayuda? No lo sé, yo de música no sé nada, por eso te pregunto a ti. ¿Crees que a lo mejor la música también ayuda a poder rendir mejor en otras materias? No sé, como te da una visión diferente que te permita afrontar mejor el resto de materias, o son como compartimentos estancos que nada tiene que ver. ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, tú llevas en el conservatorio desde... ¿Cuándo empezaste? Yo empecé con la música. Con la música en general. Con la música en general, yo creo que desde tenía 8 años o algo así. 8 años. Pero bueno, es que mis padres también han sido mucho pues ponerme grupos de música y en mi casa se ha respirado un poco la música, a pesar de que mis padres no son instrumentistas. Entonces yo tenía, pues eso, empecé con esos pasitos y con esas referencias. Y yo pienso, es como lo que hemos hablado antes. Al igual que biología y filosofía, a pesar de que no tienen nada que ver a primera vista, están interrelacionadas porque parten conocimientos, bueno, sí, pues te ayudan a, como has dicho tú,
las matemáticas me han logrado ser la persona que soy ahora, ¿no? Y ver las cosas como las veo ahora. Pues la música es igual, todo complementa, todo lo que hagas, incluso que sea deporte, pintura, música en mi caso. Y lo que a mí me ha ayudado es, pues, lo que has dicho tú, a combatir ese pragmatismo, a entender que hay algo más que la utilidad, que en este caso es la sensibilidad. Y pues ser sensible también te recuerda que somos humanos. Y justamente con la música es eso, es estar en constante contacto con algo que pues no comprendes muy bien, pero te hace sentir cosas. Sí. Y para mí ha sido pues esa vía de escape en torno al bachillerato. Y respecto a ese poco tiempo que a lo mejor dispones, o menos tiempo que una persona que no va al conservatorio, ¿de qué manera te organizas en épocas de exámenes para poder llegar a todo y también con la idea de no bajar el nivel de notas? O no sé si también está relacionado con otra pregunta. ¿Tú siempre te planteabas no tengo que bajar de esta nota? ¿O simplemente yo disfruto estudiando, aprendiendo y entonces luego se ve el resultado ahí? No sé, un poco estas dos preguntas en torno a la organización. ¿Cómo organizarse en época de exámenes y cuál es tu visión respecto a la nota? Yo creo que tiene mucho que ver, porque yo no tenía claro lo que quería estudiar hasta hace bien poco. Y aún tengo dudas, muchos días, ¿no? Entonces, como no tenía un objetivo claro de tengo que batir tal nota, pues yo únicamente me regía porque pues, disfrutaba aprendiendo y me gustaba sentarme y me gustaba estudiar. Y obviamente la disciplina hace mucho y es algo que creo que no se obtiene únicamente durante la etapa de bachillerato y es algo que se desmerece durante la secundaria, porque al final vas forjando un poco el estudiante que eres ya desde primero de eso, incluso desde primaria, muy inconscientemente. Entonces, mi rutina de estudio era sobre todo intentar llevar las cosas al día lo máximo posible. Y aunque parezca un poco burrada, sobre todo en bachillerato, en segundo de bachillerato, como las asignaturas son acumulativas, Sí. y se hacen parciales, yo me estudiaba el parcial a fondo, pero también revisaba lo anterior. Iba revisando cosas anteriores para llevarlo un poco al día, claro, y luego los 15 días previos a selectividad no sea el agobio final de decir, madre mía, qué montaña de temario tengo aquí ahora, ¿no? Para recordar cosas que vi en septiembre, que madre mía, que esto ya lo tengo un poco olvidado. Pues es ir refrescando en la medida de lo posible. Claro, con lo cual si disfrutas durante el camino, luego al final saboreas mejor el resultado, ese resultado final. Llevar las cosas al día y disfrutar aprendiendo, es que esa para mí es la clave. Es decir, cuando una persona disfruta aprendiendo, entonces el proceso de aprender no es tedioso. No sé, yo siempre lo he vivido así en las cosas que me han gustado, claro. Luego en la carrera, pues llegas a la carrera y evidentemente hay asignaturas que no te gustan o que te gustan menos. Y eso es inevitable y creo que nos pasa a todos en los estudios. No todo nos gusta de la misma manera y claro, hay cosas que son más afines a tus intereses, a tus gustos. Pero sí que es cierto, al menos en mi caso particular, cuando he disfrutado aprendiendo algo, es que el tiempo se me pasaba rápido y no lo veía como una pérdida de tiempo, como que me pierdo otras cosas, ¿no? Es decir, si es que disfruto aprendiendo esto. Esto tiene para mí un valor que es un tesoro y que me gusta mantener. Bien, pues a ver, en segundo de bachillerato sabes que es un curso un poco agobiante, en el sentido de que hay mucho temario, muchos exámenes y demás. ¿Cómo te organizabas para evitar el agotamiento o ese cansancio que en un momento dado ocurre durante segundo? Porque claro, hay etapas de mucho cansancio, porque hay mucha carga y demás. ¿De qué manera te oxigenabas o te organizabas un poco para desconectar y que ese cansancio no hiciese mella en ti para dificultarte los objetivos que tenías durante el curso? Yo creo que lo hemos tratado un poco ya a medida que hemos ido hablando, pero una cosa fundamental es lo que comentas tú, es saber desconectar. Porque llegas a un punto en el que llega la sobrecarga, ¿no? Ya no puedes rendir más, porque a lo mejor llevas horas y te atascas, pues ahí es fundamental saber desconectar. Saber parar. Que nunca es una pérdida de tiempo. Yo creo que esto siempre se nos pasa por la cabeza, lo de, no, si no estudio después me voy a sentir mal porque habré perdido el tiempo. Y es al contrario, llega un punto en el que ya no puedes más. Y ahí indudablemente has de tener esa vía de escape. Que en mi caso a lo mejor era la música o era salir a correr o lo que sea, pero siempre tiene que estar ahí. Sí. Que es igual de importante que un estudio eficiente. Porque luego al final, claro, rindes mucho más. Quiero decir que tener ciertos momentos de desconexión te hacen coger fuerzas, ¿no? Para luego tomar impulso y poder rendir más. Eso es. Y también, no sé hasta qué medida, pero partir de un sentido, y sé que esto no gusta a todo el mundo, partir de un sentido del deber.
Es decir, que mis decisiones en cuanto al estudio no se basen tanto en las emociones, porque siempre podemos justificarnos en es que estoy cansado, hoy no me apetece, Ya. ¿no? Sino en he de hacerlo. Ya está. Y porque las cosas buenas siempre conllevan un camino detrás. No, no te las dan, no están ahí al alcance desde el primer momento. Entonces, Exacto. si todo lo bueno requiere de trabajo, es que merece la pena. ¿Y qué importancia crees que tiene, hablando de ese sentido del deber, qué importancia crees que tiene la disciplina frente al talento? Esa es una pregunta muy difícil. Esa pregunta me coloca un poco. Es como... Se relaciona mucho con lo que hemos dicho antes. ¿Tú crees que esas ganas de aprender son innatas o se van adquiriendo? Pues es igual lo mismo. Ese talento, ahora estamos hablando en el plano académico, ¿es innato o puede adquirirse? A ver, todos partimos a lo mejor pues, de esa materia, que puede ser el talento. Pero si no se moldea o no se tienen las herramientas, que podría ser la disciplina o el esfuerzo, no llegamos a ningún sitio. Y es que además, nada, incluso si eres una persona talentosa, nada te garantiza que esa materia de la que partes se endurezca, se osifique. Entonces es tu tarea de saber moldearla, de querer ir más allá. Porque el talento sin disciplina no es nada, pero también la disciplina sin un poquito... Sí, pues... claro, tiene que ir un poco equilibrado, ¿no? Si de alguna manera como que hay gente que tiene un don, ¿no? Tiene un don posiblemente de nacimiento para ciertas actividades. Y eso es algo que vemos en todos los niveles de la sociedad. Por ejemplo, yo qué sé, hay futbolistas que es obvio que tienen un don, ¿no? Un don innato. Pero claro, con mucho entrenamiento también llegan a donde llegan. Al final es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque si la disciplina no se interrelaciona con ese talento, es como que tenemos una mesa con alguna pata coja, ¿no? Eso es. Sí, sí. Pero yo creo que, a ver, si tuviésemos que hacer un balance general, la disciplina primaría sobre el talento. Pero yo es que soy una estudiante normal, como cualquiera que nos esté viendo ahora. Por eso no considero nada extraordinario o que haya forjado el resultado que he sacado, sino que ha sido fruto un poco de... De ese trabajo diario, constante desde bien pequeña, claro, sí, es que eso es muy importante. Sobre todo porque el tema de los estudios no se trata de... no es un sprint, es una carrera de fondo que tiene sus altibajos. Yo como profesor entiendo que hay momentos en que un alumno puede sufrir desmotivación y ya es normal, pero no todo el mundo tiene a lo mejor esa visión, ¿no? Esa madurez suficiente para entender que eso es así. Pero entender el proceso educativo como un proceso largo, con sus altibajos, pero que durante ese camino vas aprendiendo, te vas formando, vas adquiriendo habilidades, aptitudes, ¿no? Esos talentos de los que nos comentabas. Entonces yo creo que ver esa evolución, me parece que cuando ves luego el resultado, te sientes muy orgulloso y realizado. Yo, por ejemplo, eso yo lo viví con la carrera, especialmente cuando terminé el instituto. Entro en Teleco, una carrera dura, muy dura, y con momentos difíciles, momentos de frustración, y claro, también momentos de mucho disfrute, de aprender cosas muy útiles que me han gustado y me han marcado, que me han formado, ¿no? Que me han hecho como tener otra visión. Pero el momento cuando terminé la carrera, hice así como un balance, dije, wow, esto es una pasada. Esto es una pasada por la cantidad de herramientas que te aporta, porque yo de ahí fui a una oposición para profesor de matemáticas y no lo recuerdo como algo traumático, porque tenía en definitiva un bagaje y unas herramientas que al final dices, ¿para qué sirve lo que has estudiado? Pues mira, pues ahora te enfrentas a una oposición y vas como con más tranquilidad y garantías. Vas sabiendo que tienes una mochila cargada con muchas herramientas que te permiten enfrentarte a situaciones diferentes, complejas, y en ese sentido yo saboreé mucho el resultado de una oposición, viendo que disponía de herramientas que hacía valer y que luego iba a poner a disposición y servicio de los demás enseñando. Sí, al fin y al cabo lo que dices tú, el camino del estudiante, ya bien sea en mi caso es que solo puedo hablar de la experiencia de bachillerato, aún no hemos entrado en la universidad. Entonces es también un reflejo pues, de la vida en sí, tiene sus altibajos, pues, al fin y al cabo lo que estás haciendo es pues, llevar de la mano a esa persona que quieres ser. Entonces si vives como la educación con esa coherencia, yo creo que todo al menos adquiere un aspecto un poco más humano. Ya deja de ser de ver ciego lo de tengo que hacer esto porque quiero sacar buenas notas, sino porque quiero mejorarme. Y es cuando se tiene esa voluntad que todo es mucho más llevadero, mucho más agradable y ya es un clic.
Bueno, vamos a centrarnos ahora un poco en la selectividad. Hemos hablado un poco de la etapa del bachillerato. Vamos a centrarnos ahora más en esa semana o semanas previas de selectividad. ¿Cómo fue la semana de exámenes? La propia semana de selectividad. ¿Estabas muy nerviosa? No sé, cuéntanos un poco, ¿cómo viviste esta experiencia? La propia semana de selectividad. La propia semana de selectividad. Yo me acuerdo, es que fue un cambio total. Las semanas de antes de preparación, recuerdo muy tranquilas. De hecho, no estaba nada nerviosa y recuerdo que veía a mis compañeros muy nerviosos y me puse nerviosa por el hecho de no estarlo. Por el hecho de no estarlo y verlo que el resto de gente empezaba a ponerse nerviosa, ¿no? Y después sí, llegó el primer día y ahí ya comprobé, ya lo comprendí. Sí, ¿no? Pero yo creo una cosa de las que me ayudó, bueno, nosotros aquí en Ayora hacemos el examen en Burjasot, en el Aulari. Correcto. Entonces fue llegar, claro, es una cosa desconocida, no lo has hecho nunca, no sabes cómo va a ser el primer examen. El primer examen fue... Lengua. Cuando yo lo hice, cuando yo hice la selectividad, también fue lengua, si aún lo recuerdo, sí, han pasado años. Pues, y yo creo que un poco ese cambio de perspectiva fue cuando me senté. Y normalmente suelen llamarte, o al menos en nuestro caso suelen llamarte por institutos. Entonces yo miraba al centro, miraba al lado, miraba atrás y eran todos compañeros de clase. Y dije, como el instituto, clase. Y ahí fue... Es un espacio diferente, ¿no? Pero tengo alrededor a la gente que conozco. Sí, eso da mucha calma en el sentido de que no cambia tanto, ¿no? Cambia un poco el espacio, no estás en el mismo sitio. Pero en ese sentido, ¿notabas como unos nervios especiales por ser un examen diferente que vale mucho, ¿no? Que tiene mucho peso sobre la nota final? Porque claro, aquí ya estamos hablando de selectividad, ya no hablamos del aprendizaje en sí. Es decir, aquí ya hay un foco muy claro y definido, un objetivo. Aquí ya no estamos para aprender. Bueno, sí puedes aprender de la experiencia, pero el objetivo no es ese como tal. Para eso ya está el bachillerato, que te puede llegar a dar una formación muy, muy potente, muy bien tal, pero claro, ahora como que me tengo que centrar y optimizar al máximo. Entonces, en ese sentido, ¿notas como una presión diferente a un examen del instituto? Por ejemplo, cuando viste el primer examen. Sí, obviamente la presión, sobre todo durante el primer examen, es especial. Y llega un punto en el que tienes que confiar en el trabajo que has hecho. Ya no puedes hacer nada más, ¿no? Estás Correcto. justo, tienes el examen delante y te tienes que enfrentar a él. Entonces es lo que dices tú, hay que saber optimizarse, hay que saber seleccionar bien, porque dentro de la poca optatividad que teníamos ahora sí que podíamos escoger. Entonces ahí ya no prima el... escojo esta porque me va a permitir lucirme más o Sí. me parece muy interesante, entonces tengo que dedicarle tiempo a lo mejor con un razonamiento previo, sino que ahí vas a lo preciso. ¿Y hubo alguna asignatura, algún examen que te sorprendiera, para bien o para mal? Pues eso es una buena pregunta. Biología me sorprendió para bien, porque sobre todo con el nivel de competencialidad, porque la primera pregunta sí que decían que te tenían que poner en contexto y tú tenías que resolverlo un poco con todos los conocimientos que llevabas, con todo ese bagaje, pero no resultó nada diferente a lo que se venía dando. En general, yo creo que, bueno, salvo ahora que lo pienso, química sí que me sorprendió. ¿Para bien o para mal? En Valencia, ni para bien ni para mal, simplemente me sorprendió porque aparecieron ejercicios típicos de tercero de la ESO. Sí. Entonces, claro, el shock es ese. Y ahí la importancia de secundaria también, porque es muy típico abandonar todos los conocimientos por el mismo razonamiento. ¿Y esto de mí para qué me va a servir? Pues mira, justamente salió en... Claro, que a lo mejor dices, esto es demasiado fácil y como que no te esperas de algo que viste en secundaria años atrás. Eso, pero en general fue eso, de toda la presión, de toda esa inquietud que tenía acerca de cómo iban a ser los nuevos modelos, si iban a adoptar competencialidad o no, pues se vio que... En realidad, ¿has visto tantos cambios? Porque claro, me imagino que en todas las asignaturas habéis trabajado durante el curso exámenes de años anteriores. Entonces, ¿en realidad has visto tantos cambios más allá de la optatividad que se ha limitado? Que eso ya se sabía. Es decir, ¿has visto mucha competencialidad? Competencialidad o problemas diferentes, ejercicios diferentes. Con esto del rollo competencial, es decir, ¿has notado muchos cambios o realmente crees que estamos más o menos en lo de siempre? Yo creo que más allá de la optatividad, estamos más o menos en lo de siempre. No sé cuál ha sido tu experiencia, al menos en el examen de mates. Yo creo que fue, al menos en Valencia, Sí. los ejercicios más o menos los que se venían dando en años anteriores.
No Correcto. hubo nada nuevo. Totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que a lo mejor estábamos un poco más asustados al principio con los modelos de examen. Yo vi modelos de examen para la PAU de otras comunidades y había algunos problemas que decías, madre mía, no de difíciles en sí, sino que querían contextualizar tanto, problemas contextualizados que se perdía un poco la esencia de, no sé, porque al final muchos de estos problemas competenciales, hablo de matemáticas, era un rollo de texto, un texto muchas veces infumable que tampoco aportaba mucho. Decías, aquí hay 2 párrafos que no me están diciendo absolutamente nada. Con lo cual, a lo mejor, parte de la competencialidad consistía precisamente en hacer ese cribado, ¿no? Ese cribado de esto fuera, venga, va, me quedo con esto. Esto es lo que me hace falta para resolver el problema. Entonces, los exámenes modelos sí que es cierto que había algunos ejercicios que sorprendían un poco de decir, madre mía, ¿por dónde luego nos van a salir? Pero luego realmente viendo los exámenes, y yo que en mi canal he resuelto algunos de los exámenes, creo que unos 10 exámenes más o menos, de diferentes comunidades, en realidad más allá del cambio de la optatividad no ha habido grandes cambios. De hecho, bueno, la Comunidad Valenciana, el que hiciste tú de matemáticas, en teoría el competencial era el de probabilidad, ¿no? Creo que era así. Era el obligatorio, era el ejercicio obligatorio que decían que era el competencial, pero en realidad era un problema de probabilidad normal y corriente. Si mal no recuerdo, de árbol, de diagrama de árbol. Sí. Y también el del modelo tampoco se podría considerar muy competencial. No, era muy largo, era un enunciado muy largo, pero estaba muy bien estructurado, además con partes ahí en negrita que iban señalando la información importante. Lo recuerdo a pesar de que este año no he dado el segundo de ciencias, pero vamos, que los he trabajado, estos ejercicios los conozco perfectamente. Pero sí que es cierto que a lo mejor de lo que parecía el modelo, sin ser excesivamente competencial, porque no lo era, a lo que luego realmente ha sido, no ha habido tampoco tanto cambio y el resto de asignaturas, por lo que tú dices, pues, al menos en la Comunidad Valenciana, igual. Es que no he visto muchos exámenes. Porque una vez acabé la selectividad desconecté un poco. Normal, totalmente comprensible. No he visto muchos exámenes, tampoco sé cómo ha sido la competencialidad en otras comunidades. Sí he visto, por ejemplo, el tema de biología, creo que fue en Galicia, que fue un poco más controvertido. Sí, correcto, algo oí. Sí. Sí, pero más allá yo creo que no ha habido un gran cambio. Sí, pero bueno, exámenes controvertidos, desde que llevo con mi canal he visto durante todos los años recogida de firmas en change.org para impugnar el examen de tal asignatura en tal comunidad. Vamos, ese tipo de controversias ha habido absolutamente todos los años por el hecho de que a lo mejor no han medido bien, o bueno, ni siquiera eso, que a lo mejor ha sido un examen un poco diferente a lo esperado. Pero vamos, este año no recuerdo que haya habido más quejas de lo que ha habido otros años. Por tanto, yo creo que en realidad no ha cambiado tanto la selectividad. No sé si de cara a cursos posteriores habrá más cambios o no, pero yo creo que al final las cosas en educación van muy despacio y los cambios se introducen muy poco a poco. No se puede desmantelar todo y construir todo el sistema educativo de cero y de nuevo en 4 días. Eso es totalmente inviable porque nos volvería locos a los docentes y en consecuencia también a los alumnos, con lo cual sería un caos total. Otra cuestión también importante de cara a selectividad, sobre todo de cara a cuando se busca sacar una nota alta. Por ejemplo, en asignaturas de ciencias como matemáticas, de alguna manera sí que puedes tener como más certeza, ¿no?, de si el ejercicio lo has hecho bien o lo has hecho mal y así saber si has sacado muy buena nota o incluso un 10, pero en asignaturas de letras como historia, filosofía, lengua o incluso inglés, ¿de qué manera puedes tener esa certeza o cómo preparar a lo mejor una asignatura que pueda ser quizás un poco más de una corrección más subjetiva? Claro, cuando tienes un objetivo muy claro de que necesito mucha nota, ¿cómo consigues, por ejemplo, en una asignatura como filosofía poder sacar un 10 y tener más o menos la certeza de haber sacado un 10? No sé, por ejemplo, en filosofía, ¿tú qué sacaste? Llevo un 10, o sea que saqué un 9,9, entonces tampoco, un 9,9 tampoco tengo la certeza de cómo se saca el 10, aún no lo sé. Sí. Pero la cosa es, yo lo siento mucho decirlo, pero en esas asignaturas de corrección subjetiva, Sí. obviamente tu trabajo está ahí. Y tú vas a intentar hacerlo lo mejor posible, pero también hay la parte del corrector, quien valora tu examen, quien considera que es eso lo que deberías de poner o no. Bien, esa parte no podemos hacer nada ahí. Claro, hay parámetros que no controlamos. Hay parámetros que no controlamos, pero lo que sí podemos controlar, pues ese es bagaje cultural que comentábamos antes. Es decir, las asignaturas como literatura y sobre todo el tema de las producciones o de filosofía, yo creo que no se pueden preparar en solo un curso. Es algo que hay que arrastrarlo de hay que cursos arrastrarlo. anteriores, Sí. claro.
Y lo que habíamos comentado también antes, del valor de la lectura, por ejemplo. ¿Crees que la lectura te ha ayudado mucho? Porque tú eres una apasionada de la lectura. Entonces, ¿crees que te ha ayudado mucho todo lo que tú lees? ¿Crees que te ayuda luego en asignaturas de humanidades o incluso en las de ciencias a la hora de redactar? Más allá de no cometer falta de ortografía, sino la estructura de cómo escribes, cómo lo expresas. ¿Crees que está muy influenciada por tu capacidad lectora? Yo, obviamente, 100%. Pero porque al fin y al cabo los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Eso dicen. Sí. Y es eso, la facilidad que tienes a lo mejor de conectar ideas o de ver algo, que se encienda la bombilla y sacar de ese cajón pues una referencia, una cita y demás. Al final es lo que acaba haciendo que te diferencies un poco del resto de exámenes que llevan viendo los correctores. Pero ¿cuánto corregirá un corrector normal? A lo mejor 300 exámenes, claro. Pon ese número. Pues a lo mejor ver uno que da un enfoque diferente o que ha incluido una cita que te hace reflexionar, a lo menos pararte y decir, eso es interesante. O sea, a lo mejor puede darte un punto a favor. Con lo cual, a lo mejor una asignatura de letras no es solo algo de una preparación de un curso, ¿no? Como dices, porque al final aprender a hacer un comentario de texto en lengua o una producción literaria o en historia o en filosofía es una cosa que no aprendes en un año, ¿no? Si no tienes detrás una mochila con herramientas que se basan en tu propia experiencia mediante, por ejemplo, la lectura, que te ayuda a escribir mejor, a expresarte mejor, por mucho que luego prepares. De cómo preparo filosofía o cómo preparo lengua si no sé escribir bien, porque es un problema que llevo arrastrando de tiempo, es como un poco más complicado, ¿no? Eso es. Pero es que yo considero que es así. Sobre todo, a ver, sí que es cierto que puedes sacar muy buena nota, a lo mejor sin tener ese bagaje cultural. Eso es innegable. Por ejemplo, en filosofía, la única parte que es de reflexión, en caso de Valencia, es solo un punto de actualización de los contenidos, ¿no? Sobre todo desde la redacción. Entonces, ahí es donde, bueno, sobre todo, bueno, ya desde toda la redacción del examen también puede hacer que te diferencies, pero ahí es el punto donde hay que atacar. Es saber dónde puedes meter tu esencia en el examen. Donde puedes poner un poco la marca de la casa también sin pasarse, porque al final Claro. el cometido del examen de selectividad Es el que es. es el que es. Es Claro. evaluarte, es saber si tienes esos conocimientos y sobre todo pues establecer esa criba. Y en ese sentido, ¿qué recomendarías a la gente que tiende a bloquearse en un examen de este tipo, sobre todo en selectividad? Ya no en bachillerato, sino en selectividad, que es como que te juegas más en menos tiempo y hay gente que tiene ese miedo escénico, ¿no? Cuando llega a un examen de selectividad y que a lo mejor dice, si yo he estudiado, si yo llevo las cosas al día, pero me bloqueo, tiendo a bloquearme y más en una situación bajo mucha presión. Es decir, ¿qué consejo le darías a una persona que tiende a bloquearse en estas situaciones? A ver, partiendo de que no soy ninguna profesional ni ninguna experta, el consejo es, pues, si has llevado todo el día, si has estado estudiando para los exámenes, si te has preocupado por buscar otras cosas más allá de lo que pueden darte en clase, es que ya no puedes hacer nada más, no se te puede exigir nada más, entonces confía en esas capacidades. Porque es que parece que es como, me duele el tobillo, pues entonces que no te duela, ¿no? O es que me pongo nervioso, pues entonces no te pongas nervioso. Pero es justo eso mismo. Al final lo que están haciendo los nervios es bloquearte, es quitarte esa capacidad de saber reaccionar o al menos pues, lucir todo ese trabajo que llevas detrás. Entonces, si en la medida de lo posible puedes guardar la calma y puedes confiar en ti mismo y en tus capacidades y en los que llevas aprendido, pues ya está, es que no hay otro consejo. Luego, de cara a preparar los exámenes o de cara al propio momento del examen, ¿tienes algún ritual específico o algo similar? Bueno, hay gente que es supersticiosa o simplemente es suficiente con tener la confianza de decir, sé que llevo las cosas bien y ya me enfrento con lo que llevo. Bueno, hay gente que hace rituales, no sé cómo decirlo. Nunca, no llevo una rutina clara de toco el suelo tal, Sí. Eres supersticiosa. Tengo 3 polis, yo creo que en cuanto a los exámenes no. Sí. Pero sí que es cierto lo que dicen la gente de yo antes de un examen no toco los apuntes. En mi caso no es ese. Sí. Yo siempre cojo pues una hoja o algo así de esto es así, tengo una duda aquí, voy a repasar. Sí, ¿no? Lo miras a última hora por tener ese plus de seguridad. Eso es, pero es que todo eso al fin y al cabo funciona por personas, cada uno tiene su propio método, cada uno... Que luego en realidad eso tampoco aporta tanto de cara al final, porque, es decir, el proceso de preparar un examen es un proceso largo y ese momento que miro a última hora tampoco va a aportar mucho, no va a cambiar grandes cosas porque al final es...
Pero bueno, es como para tranquilidad de uno mismo. Muy bien, Andrea. Pues nada, vamos a hablar ahora un poco de factores externos y personales. ¿Cuál crees que ha sido el papel de tu entorno más cercano en todo tu proceso educativo? ¿Cómo crees que han influido para ser como tú eres? Esas inquietudes que tienes, que se han desarrollado, ¿cómo crees que ha influido tu entorno más cercano? Yo creo que en todo, ¿no? Es lo que habíamos tratado antes. Hay tantos bachilleratos como estudiantes de esta modalidad. Y en mi caso, pues mi entorno más cercano he tenido la grandísima suerte de que siempre he estado ahí para apoyarme. Y al fin y al cabo también cuando te vuelcas mucho o cuando no tienes mucho tiempo, en mi caso me ha ocurrido, a lo mejor para quedar con amigos o para salir y demás, ya vas configurando lo que se suele decir de lo de amigos los puedo contar con las palmas de la mano, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado a mí, personas de confianza. Al fin y al cabo ya sabes discernir quién va a estar ahí para ti, quién va a estar ahí para apoyarte. Y eso es fundamental, ¿no? Todo este camino, pero en todo, en la vida, yo creo que no se puede recorrer solo. Y tener la seguridad de que, ojo, voy a llegar a casa y va a haber alguien que va a escucharme o sé que tengo estas personas que pueden contar conmigo, yo puedo contar con ellas, pues eso es vital. Claro, somos seres sociales que muchas veces necesitamos el apoyo de las personas que nos quieren y que se preocupan por nosotros. Eso es fundamental. Es fundamental para todo en la vida, está claro. Bien, el entorno hemos dicho que es algo que influye bastante en el desarrollo, en todo el proceso educativo. Entonces, en ese sentido, ¿has tenido profesores o profesoras que te hayan marcado profundamente y que parte de lo que tú eres, pues un poco sientas que también eres por la aportación de esos profesores o profesoras? Evidentemente, evidentemente. Yo creo que soy la persona que soy, en este caso, pues la estudiante o la alumna que soy, gracias a mis profesores. Al fin y al cabo son los que te acompañan durante todo este proceso y he tenido la gran suerte de que los que me han tocado han sido muy accesibles y siempre han estado para mí, pero todos ellos, es que podría pasarme aquí haciendo menciones especiales, no solo los del instituto, también, pues, por ejemplo, mi profesor de francés o mis profesores de música, todos ellos pues han sabido también no solo impartir su temario de forma muy profesional y perfecta, sino mostrar ese lado humano del que hablábamos. Y cuando desde los pupitres ves a alguien en el que te puedes reflejar, en el que puedes contar o al menos transmitirle tus inquietudes y saben que van a responder, es que es un soporte necesario, pienso. Sí, totalmente, vamos. Yo mira que ya hace años que fui al instituto, pero sí que tengo el buen recuerdo de los profesores que sé que me marcaron, incluso del colegio, ya incluso más atrás, en el colegio. Y es como que nunca olvidas, ¿no? Nunca olvidas, yo siento que parte de lo que soy es en parte por esos profesores que he tenido, que me han marcado, y que la verdad es que te influyen muy positivamente. Eso junto con un entorno, claro, son 20.000 factores, pero sí que son factores clave que yo en mi caso particular sí que lo recuerdo, que me han aportado muchísimo. Una pregunta, Andrés. Sí, pregunta. Aprovecho que estamos aquí. Sí. ¿Tú qué piensas que es lo que hace un buen profesor? ¿O qué es lo que te hace ser un buen profesor? ¿Qué es lo que te hace ser un buen profesor? Es una pregunta difícil. Un buen profesor para mí tiene que ser, a ver, son muchas cosas, pero un buen profesor tiene que ser sobre todo un buen profesional. Es una de tantas cosas. Se habla muchas veces de la vocación docente, más que vocacional, porque bajo el paraguas de la palabra vocacional se pueden colar muchas veces exigencias inadmisibles. Pero claro, como eres vocacional, entonces podemos exigirte lo que queramos. Yo creo que ante todo un profesor lo que tiene que ser es profesional, es decir, muy profesional. Y por profesional entiendo que tiene que ser una persona que tenga amor profundo por lo que enseña. Es decir, un profesor de matemáticas tiene que amar las matemáticas, le tienen que encantar las matemáticas. Tú no puedes transmitir con pasión algo que tú no amas. Es decir, si a ti te gusta algo, será más fácil que lo transmitas con esa pasión de la que hablo. Eso unido a una formación, porque claro, no hay nada peor que un tonto motivado, ¿no? Y perdón por la expresión. Es decir, tienes que ser apasionado, pero tienes que tener una formación sólida en conocimientos y didáctica. Y al mismo tiempo que ser profesional y que te encante lo que enseñas, tienes que ser pasional.
En ese sentido es fundamental ser exigente, pero al mismo tiempo accesible. Tienes que combinar muy bien ese binomio de ser exigente, ¿no? Te exijo porque sé que es bueno para ti, dentro de tus posibilidades, y al mismo tiempo tienes que ser accesible, y que los alumnos sepan que siempre te van a encontrar, que siempre vas a estar ahí, que no te vean como un ente frío separado. Ya no digo que la relación profesor-alumno sea una relación entre iguales, porque no lo es, pero sí que el alumno note en todo momento, que tenga la confianza de que el profesor está ahí para ayudarte y de que en cualquier momento que lo vas a necesitar, él va a estar ahí. Yo creo que si un profesor tiene todos esos atributos, yo creo que lo tiene todo. Completamente. Bueno, bien, habías dicho antes que te gustaba la música, has estado muchos años en el conservatorio, por tanto, la actividad musical la has complementado con tu formación académica. Además de esta actividad, ¿ha habido más actividades que te han permitido oxigenarte y complementar tu formación académica? Es decir, no sé, algún tipo de deporte, no sé, algo un poco para desmitificar que una persona que saca buenas notas, que solamente se dedica a estudiar. Es decir, ¿qué más cosas hace Andrea que forman parte de su vida y que también luego le ayuden un poco a ser la estudiante que es? Sí, sí, es lo que dices tú, es el mayor de los mitos, ¿no? Cuando eres buen estudiante y ya te cae el prejuicio de ser el repelente, el que no hace más que estar ahí entre libros, para nada, para nada. A mí me gusta mucho, por ejemplo, aparte de la música, me gusta la lectura, me gusta la escritura, me gusta quedar con mis amigos, obviamente, y me gusta tener ese ratico. Pues con ellos es siempre lo de juegos de mesa, puedes hablar de cualquier cosa. Entonces siempre necesitas lo que hemos dicho antes. Para mí siempre ha sido vital tener ese rato para oxigenarme, para desconectar. No todo es estudio en esta vida, para nada. Claro, así es. ¿Y deportes también? Deportes, antes hacía mucho más deporte que ahora, sobre todo con segundo de bachiller, porque ves que el tiempo es así un poco limitado. Antes hacía mucho tenis, espero que este verano volver a retomarlo, pero me gusta mucho salir a correr también. Siempre que tengo la oportunidad tenemos un grupillo también de vóley, entonces siempre que tengo esa oportunidad me voy con ellos. Genial, la verdad es que la importancia vital de hacer deporte, vamos, yo siempre lo he notado, en cuanto a hacer deporte, es que luego rindes mucho más en todas tus actividades. Vamos, que no es una pérdida de tiempo y más si te gusta. Obviamente hay gente que le gusta menos hacer deporte, pero la importancia del ejercicio físico para estar también en forma mentalmente es importante. Eso es. Una pregunta importante también que considero yo, ¿hay algún mito sobre buenos estudiantes que te gustaría desmentir? Es una buena pregunta. Yo creo que el mayor de los mitos es sacar buena nota no es sinónimo de ser buen estudiante. Para nada. Porque es lo que veníamos diciendo. Al fin y al cabo, un buen estudiante, bueno, está bien que se te dé genial las matemáticas o la biología o la filosofía, eso está muy bien. Y que saque muy buenas notas, también está genial. Pero yo pienso que debe de ir complementado a ser una buena persona. Porque al final un buen estudiante o un éxito educativo no es aquel que saca buenas notas, sino aquel que ha aprendido a amar lo que hace. Eso es la consecuencia, es el resultado. O algunas veces, desgraciadamente, no. O debería. Debería, sí. Pero al fin y al cabo un buen estudiante es aquel que ha aprendido a amar lo que hace, a estar siempre dispuesto a decir sí a cualquier oportunidad, de aprender que se le presente. Aquel que puede manejarse de manera concienzuda y razonada un poco entre las vicisitudes de la vida, ¿no? Las decisiones que tenemos que tomar más en bachillerato porque empezamos ya un poco ese paso a esa vida adulta. Sí, una etapa de más madurez que la ESO. Eso es, sí. Donde empezamos a tomar pues, esas primeras decisiones. Entonces, ese buen estudiante es también una buena persona, no solo la persona que saca buenas notas. Correcto, la importancia de unos buenos valores, pues la verdad es que unos buenos valores es lo que nos hace avanzar, en realidad más allá de las notas, ¿no? Las notas que son números al final, lo que te permiten acceder a una carrera y tal, pero la importancia de tener esos valores yo creo que es fundamental. Bien, ahora vamos a hablar un poco de consejos, desde tu visión como alumna que ya ha terminado segundo de bachillerato. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a una persona que va a empezar bachillerato después de haber pasado la ESO? Llega una etapa nueva, diferente, ¿qué consejo le darías a esa persona? Sobre todo cuando empiezas bachillerato, porque no es igual que cuando empiezas la universidad. A mí me está pasando ahora, como me pasó antes. Te sientes nervioso o agobiado porque no sabes muy bien a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Entonces mi consejo es disfruta del proceso. Disfruta del proceso, no solo de las asignaturas,
y de los contenidos, que ves que sobre todo en bachillerato pues se interrelacionan mucho entre sí. A mí me gusta pues, ver esos anclajes, ¿no? Y esas comunicaciones, sino también de todas las oportunidades que se te vayan presentando. Lo hemos dicho antes, la vida, sobre todo del estudiante de bachillerato, no es solo bachillerato, son muchas otras cosas. Entonces ahí es también el valor de saber apreciarlas y saber disfrutar de todo ese proceso. Yo diría eso, es relax y confiar en el trabajo. Y muy importante también, porque claro, es un tema como muy de moda que ha sido un tema quizás tabú durante un tiempo, pero que ahora está aflorando cada vez más en los últimos años. Se habla mucho de la salud mental en los estudiantes, un poco por esa presión sobre las notas y demás. ¿Qué importancia le das tú a la salud mental? Por ejemplo, en una etapa como el bachillerato, donde hay tanta presión, sobre todo en segundo, o de qué manera, no sé, qué importancia le das a la salud mental o qué importancia deberíamos tener o qué deberíamos hacer para evitar un poco esa saturación. No te lo digo como profesional del sector, ¿no? Porque no eres psicóloga, pero tú como alumna, ¿qué importancia le das o desde el sistema qué podríamos hacer para paliar los efectos de ese desgaste emocional que supone una etapa como el bachillerato con la selectividad? Lo digo porque es un tema cada vez de más actualidad. Es conocer que, sobre todo saber que no eres una máquina, que puedes cometer errores. Que esto es, sobre todo también ha sido otro de los temas tabú que ahora se está empezando a desmitificar. Es la presión añadida de yo, sobre todo con las notas tan altas que estamos teniendo ahora en selectividad. Yo tengo que rendir al máximo y no se me puede permitir ningún error. Esto es inadmisible, ¿no? Pues es un poco quitarle ese velo, quitarle toda esa importancia que en realidad no tiene. Sí, yo creo que en realidad también es importante ser realista muchas veces y tener un plan B, porque claro, se da el caso de que yo quiero estudiar tal cosa y necesito tal nota, pero lo cierto y es inevitable es que hay una nota de corte, por aquí pasan y por aquí no pasan. Afortunados los que sí y qué mala pata los que no. Pero tiene que haber siempre un plan B, un plan B y ser realistas siempre, en todo momento, de alguna manera relativizar y que no es el fin del mundo. Es decir, ¿cuántas personas hay que no les ha dado la nota para hacer lo que querían, pero luego acabas en otro sitio que a lo mejor te lleva a ese sitio con un poco más de tiempo y también con el aprendizaje que te llevas por el camino, ¿no? Yo entiendo mi manera de ver las cosas que siempre es importante tener un plan B o incluso un plan C y entender que al final ese plan B o ese plan C te pueden llevar al plan A perfectamente. Y también en cuenta de que todos esos caminos son válidos. No hay un camino totalmente correcto y el perfecto y el que se ha de seguir, ¿no? Como hemos dicho, cada persona es un mundo. Lo que comentas, siempre se tiene que tener un plan B, un plan C, un plan D, porque desafortunadamente no todo funciona como queremos o como esperamos. Correcto, pues vamos a hablar ahora un poco de perspectivas de futuro. Bueno, tú ahora has terminado segundo de bachillerato y selectividad, con una nota que te va a permitir poder estudiar lo que quieras. La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que toca ahora? Ahora toca primero de medicina. Bueno, toca disfrutar del verano, ¿no? Primero disfrutar del verano, desconectar y relajarse. ¿Y entonces? Pues quisiera cursar medicina este año que entra. ¿En qué momento lo decides? Porque es un momento complicado, vamos. Yo recuerdo cuando decidí estudiar teleco, lo decidí en abril, en las charlas estas que fui a la universidad, ahí decidí. No había tanta información como hoy en día con internet. Bueno, ya había internet, no soy tan mayor, pero no había la información disponible que hay hoy en día. Pero yo recuerdo que ahí, en esas charlas, en la Politécnica, ahí lo decidí. ¿En qué momento decides tú? Porque vamos, es algo que se ha hablado mucho en el instituto, se ha comentado entre los profesores. ¿Qué es lo que va a estudiar Andrea? Estábamos así como un poco expectantes. Es decir, ¿en qué momento decides que va a ser medicina y qué es lo que te lleva a tomar esa decisión? No sé, cuéntanos un poco. Pues la verdad es que nunca lo había tenido tan claro. Y fue pues a mediados también de abril, mayo, donde empecé a darme cuenta que a lo mejor pues esto es lo que quería hacer o esto nunca se puede saber a ciencia cierta. Y más antes de empezar, si esto es verdaderamente lo tuyo. Entonces esta también era una de mis grandes inquietudes. Y además yo tenía pues en paralelo también la música. Y yo siempre he sido de lo de, me gustaría hacer carrera universitaria, pero siempre tener la música. Tener la música ahí detrás. Sí. Entonces yo pensaba que yo me iba a dedicar a la música. Veo que este año no es así, pero yo creo que fue el clic de decir si puedo, si está en mi mano, acompañar a alguien o intentar un poco mejorar lo que sea o garantizar una muerte con dignidad, en el caso de la medicina, ¿por qué no iba a hacerlo? Sí. Tiene un gran valor social. Tiene un gran valor social.
exactamente. Sí. Entonces, pues me gustaría aportar mi granito ahí. Pero que no es algo vocacional de toda la vida, ¿no? Que es que hay gente que a lo mejor con 10 o 12 años dicen, yo quiero estudiar medicina. Para nada, No, para no nada. es algo... No, de hecho, yo envidiaba un poco a mis amigos que eran un poco tocados por la varita, sobre todo ahora un chico que justo está estudiando mates. Él sabía desde pequeño que quería hacer matemáticas y yo le decía, pero bueno, es que yo no tengo tan claro No lo que tengo quiero tan hacer, claro. ¿no? Entonces es perfectamente normal. Y esto también es parte del bachillerato y de la enseñanza que te da. Es un poco lidiar con esa incertidumbre de qué voy a hacer, me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Y de esas pequeñas decisiones que ya estás tomando un poco al entrar a la edad adulta. Yo siempre digo que las personas no nos equivocamos, simplemente aprendemos porque al final no es que te equivocas, a lo mejor decides estudiar una carrera que luego realmente no te gusta, no te has equivocado. Yo creo que has aprendido algo, te has llevado algo, no sé, te has llevado ahí unos aprendizajes que te permiten saber que quizás ese no era tu sitio y luego tomas otro camino y no es que hayas perdido un año porque me he metido en algo que no me gusta y demás. Creo que hay que entenderlo de esa manera. Bien, vamos a hablar ahora un poco más de perspectiva de futuro, pero un poco más allá. No sé, ¿cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? Pues en este caso de medicina, siguiendo estudiando aún, ¿no? Yo eso mi gran sueño y mi gran temor a la vez, a nivel profesional y personal, siempre ha sido intentar pues no perder esas ganas de aprender, esas ganas de mejorarme. Es como una cosa que me para mucho ahora. Espero equivocarme. Cada vez veo menos ese brillo en los ojos de la gente. Y no sé, es muy fácil ver el problema, pero difícil Ver la solución. achacar la solución y achacar dónde el foco específico. Entonces, pues mi principal temor ha sido eso, el de perder esas ganas de buscar más allá. Y me veo, espero que en 5 años siendo en este ámbito igual, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves, por ejemplo, en clase? ¿Tú ves interés o hay un desinterés generalizado? Vamos a ver, lo que sí que noto, bueno, depende también de promociones. Hay promociones, no sé, cada promoción es muy diferente a la anterior y a la siguiente. Pero lo que sí que noto mucho desde hace unos pocos años es el tema de la retención. El tema de la retención, la atención, ¿no? Las generaciones de los chicos que están ahora en los primeros cursos de la ESO son chavales y chavalas que han tenido un smartphone desde los 3 o 4 años delante de sus ojos, el teléfono o la tablet de sus padres. Y sí que noto que la capacidad de atención, la ventana esa de atención que llaman, que ha disminuido drásticamente. Es decir, los chavales hoy en día, incluso creo que a los adultos también nos pasa, con tanto uso de las tecnologías, de las pantallas, pues que tenemos menos capacidad para atender y concentrarnos. Entonces, cuando dicen que el nivel ha bajado, no es que el nivel haya bajado. Es decir, las cosas que enseñamos pues, son prácticamente las mismas. Desde que empecé a dar clase, las cosas que enseño son prácticamente las mismas. No ha cambiado tanto el currículum, por así decirlo. Pero los alumnos y las alumnas sí que han cambiado en el sentido de la ventana. Esa atención se ha reducido totalmente. No noto que los alumnos de hoy en día sean... No sé, quiero desmitificar también mucho eso de que hoy en día los alumnos tienen menos valores que antes. Gente con valores y gente sin valores hay hoy y ha habido siempre. Y en ese sentido no creo que la sociedad sea tan apocalíptica como la describen muchas veces. Pero sí que noto eso, que uno de los mayores problemas es la capacidad de atención y concentración. Y eso sí que es un problema que me preocupa bastante. Totalmente, y también lo que veo yo, pues es, también lo habíamos hablado antes, todo se conecta. Todo está conectado. Todo está conectado. Es lo de, ahora la gente busca esa gratificación instantánea. Correcto, totalmente, la inmediatez. Estamos ante la generación de TikTok, dopamina, dopamina, dopamina. Todo se basa en un mecanismo de funcionamiento de estímulo y recompensa. Muy bien, Andrea, la verdad es que estoy muy contento con la respuesta que nos estás dando y ahora un poco para acabar, pues no sé, una serie de preguntas cortas para acabar y con esto vamos a dar por finalizado el vídeo, así que como ya, no sé, algo más como de intereses personales, no sé, un libro. Un libro, mi libro preferido, por ejemplo, 1984, de Orwell. ¿Un escritor o escritora? Un escritor o escritora, otro de mis favoritos, por ejemplo, Haruki Murakami, y una que me han recomendado, pero que aún no he leído nada suyo, lo tengo ahí en el tintero, Han Kang, que creo que ganó el premio Nobel hace poquito de literatura. Un filósofo. Un filósofo.
soy Team Platón, siempre. Pero un poco para lo que hemos estado hablando antes de... Tiene un ensayo, aún no me lo he leído. Está también ahí entre los libros que me gustaría leer. Es La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Una película. Una película, Cinema Paradiso. Siempre. Un deporte. Un deporte, el tenis, por ejemplo. Un deportista o una deportista. Hablando del tenis, Rafael Nadal. Ese es el modelo. Es que es lo que yo creo que el reflejo en el que todos nos deberíamos de mirar. Un artista. Un artista, mira, para hablar un poco de la guitarra, que es mi instrumento, os recomiendo, si no lo conocéis ya, a Álvaro Toscano, que es un guitarrista de una sensibilidad increíble. Y también en el plano de la música, por ejemplo, Silvia Pérez Cruz. Muy bien, Andrea, pues esto es todo lo que teníamos para este vídeo de hoy. La verdad es que nada, quería darte las gracias, de verdad. Es un privilegio para mí poder haber contado contigo para esta entrevista en mi canal. Ya sabéis que la mayoría de los vídeos son de matemáticas, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando me gusta hacer este tipo de vídeos diferentes y bueno, teniendo la posibilidad de que una persona como tú, con tu expediente, con tu calidad humana, que es una persona que ha estudiado en el instituto donde yo trabajo, pues es una entrevista que me hacía especial ilusión poder traer a este canal. Y no sé, un poco para que con tu testimonio pues puedas aportar e inspirar de alguna manera a las personas que siguen este canal. Y nada, simplemente desearte mucha suerte, que disfrutes de este verano, que te lo ha ganado y que desconectes y nada, desearte mucha suerte con los estudios que vas a empezar ahora de medicina y poder tener el privilegio de que nuestra sociedad pues, pueda contar con excelentes personas y profesionales de cara al futuro, que estoy totalmente convencido de que así va a ser en tu caso. Pues a ver, el placer es mío, siempre, ya lo sabes, Andrés. Y agradecerte no solo que me hayas permitido estar aquí, sino también pues ese año que me diste clase, que lo guardo con mucho cariño. Y tus directos de YouTube, Dios, que me han ayudado a preparar la selectividad también. Así que muchísimas gracias por todo. Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Pues nada, podéis dejar en los comentarios vuestra experiencia también de selectividad del bachillerato, ¿no? Contar aquí vuestra experiencia, que seguro que va a enriquecer también a resto de personas que nos siguen en el canal. Y nada, muchas gracias por haber visto este vídeo, esta entrevista, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!